venido trabajando de cerca con todo este proyecto, en un principio con labores de consultoría, posteriormente nos involucramos ya con nuestro propio sistema de facturación electrónica y el haber comenzado tan temprano con este tema nos da a nosotros pues una perspectiva bastante interesante de cómo ha ido transicionando desde un principio hacia dónde nos dirigimos con la facturación electrónica. Y déjenme decirles que es un camino bastante interesante, todavía hay bastante camino por recorrer. En términos de factura electrónica, el gobierno, y aquí les doy un pequeño preámbulo, el gobierno ha ido notificando a cantidades de contribuyentes, en su mayoría han sido grandes contribuyentes lo que han notificado en primer lugar, y se especula o lo que se dice es que paulatinamente va a ir notificando a grupos de contribuyentes, ya del grupo de grandes, después medianos, posteriormente otros, y ya para finalizar con los que pertenecen al sector informal. Nosotros, como les mencionaba hace unos momentos, nos involucramos en este tema desde la fase piloto, encabezados por el ingeniero Mira, que será uno de los ponentes, encargado de la parte tecnológica, también por el licenciado Guillermo Romero, especialista en tema de impuestos y en materia tributaria y fiscal, y con mi persona. Actualmente, antes de cederle la palabra al licenciado Guillermo Romero, que empezará con la base legal, comentarles que nosotros como CIETES estamos trabajando con empresas de distintos rubros, desde el rubro que va desde la manufactura, farmacéuticos, textiles, también empresas de servicio, logística, transporte y servicios financieros. Esto nos da a nosotros pues la solidez y el rigor que demanda este tema, ¿verdad? Y podemos hablar con autoridad al respecto también. Ya sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Guillermo Romero. Permítame unos segundos, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Para nosotros como CIETES SASB es un privilegio estar esta mañana con la Cámara Alemana de Comercio. Mi nombre es Guillermo Romero, tengo más de 30 años de experiencia en el tema tributario y hoy voy a abordar desde el punto de vista de la reforma del Código Tributario, cómo esta reforma vino a impactar y qué cambios se dieron a partir de la reforma respecto de los controles en materia de IVA, respecto de los controles de los inventarios, respecto de la utilización ya prácticamente de una factura electrónica en un formato JSON, cómo leer ese formato JSON y cómo toda esta parte tecnológica viene a afectar todo el mundo de los impuestos, viene a afectar los procesos fiscales, las auditorías fiscales y por qué no decir, los registros de control de los impuestos. Entonces voy a empezar con las implicaciones fiscales de cómo se da la normativa tributaria. En el mes de agosto del año 22, la Administración Tributaria sacó ya la reforma al código a partir de los artículos 119 que empezó a reformar para efectos de introducir prácticamente lo que son los documentos electrónicos tributarios. Ya en la reforma, el artículo 119A establece toda la base administrativa en la que los documentos tributarios electrónicos, como por ejemplo las reglas, los plazos, las condiciones de la estructura de los datos, los formatos electrónicos, las condiciones y la forma en que toda la parte de recepción de documentos iba a tener un intercambio entre los contribuyentes. La administración tributaria además está facultada para emitir la normativa que garantice el adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas a los documentos tributarios electrónicos. Es decir, a partir de este artículo 119, la Administración Tributaria sacó ya una guía, y así se llama, Guía de Aplicación de los Documentos Tributarios Electrónicos, en el cual amplió algunos conceptos y esos conceptos son los que hoy en día están prácticamente a la disposición de todos los contribuyentes y de esa manera amplió algunos puntos que en la ley o en el código no habían quedado totalmente claros,
con relación a plazos, con relación a ajustes, que los vamos a ver en el trayecto de esta exposición. Bueno, el artículo 119b ya nos establece que para efectos del Código Tributario vamos a entender el documento tributario electrónico como el documento fuente en el cual yo estoy ya insertando, ¿verdad? Dentro de la mecánica del IVA, estoy insertando los famosos DTE, estoy generando el DTE, el cual va a ser transmitido en forma simultánea a la administración tributaria electrónicamente. Es decir, que cuando yo emito un documento para un cliente, directamente ese documento va hacia la administración tributaria, viaja hacia el sistema de la Dirección General de Impuestos, esta lo sella en cuestión de segundos y ya es transmitido a los correos tanto del emisor como del receptor de dicho documento. El artículo 119c habla de la emisión de documentos tributarios electrónicos desde el punto de vista de la generación de este. ¿Qué comprende el artículo 119c? Comprende la generación, la firma electrónica, la transmisión a la administración tributaria para el otorgamiento del sello de recepción. Interesante esta parte porque el sello de recepción, si un documento tributario electrónico, un DTE, no tiene el sello de recepción de la administración tributaria, entonces se considera que es un documento inválido. Es decir, que yo puedo generar DTE, pero si no contienen ese sello y documento yo algunas operaciones de esa manera, estaría dándole apertura para que la administración tributaria me pueda fiscalizar y decirme de que estoy emitiendo documentos que no cumplen los requisitos o simplemente lo estoy emitiendo para otro tipo de propósitos que se salen de todo el marco regulatorio establecido acá en el 119C. Los documentos tributarios electrónicos deberán cumplir con la estructura de los datos, formatos y otros requisitos que establezca la administración tributaria. Más adelante, el ingeniero Mira les hablará de la estructura de los datos de los documentos, cómo estos tienen que emitirse, los requisitos técnicos que deben de cumplir, de tal manera que lo que yo les puedo decir desde el punto de vista legal es que todos los requisitos de los documentos establecidos allá en el artículo 114 del Código Tributario, de los créditos fiscales, de las facturas, de las notas de crédito, de las notas de débito, de las notas de revisión, de las facturas de contribuyentes excluidos. Todos esos requisitos están en un formato llamado JSON. Así es que cuando tenga ese turno, el ingeniero Mira, usted le pregunta al respecto. Y bueno, la administración tributaria cesará las autorizaciones que se refieren a los artículos 115A de este código a los contribuyentes obligados a emitir documentos tributarios electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez yo entro en el proceso de emisión de documentos tributarios electrónicos, todos los documentos que se mantenían en físico tienen que ser llevados a la administración tributaria para su destrucción. Eso dice la norma. Sin embargo, la administración tributaria lo que está diciéndole a los contribuyentes que ya entraron en este proceso es que los tengan guardados para efectos de que en algún momento ellos lleguen a supervisar dicha destrucción. Artículo 119 de transmisión y sello de recepción. Aquí el artículo nos amplía prácticamente que los documentos tributarios electrónicos deben de ser transmitidos en la plataforma informática establecida por la Administración Tributaria. Al respecto, yo les voy a ampliar de que sí existe el portal del Ministerio de Hacienda en el cual gratuitamente yo puedo acceder a esa plataforma de fe, así se llama, la plataforma de fe, que son las facturas electrónicas, donde yo puedo procesar por medio del Ministerio de Hacienda documentos propios míos, solo que hay ciertas condiciones que la Administración Tributaria ya estableció, que son que no puedo tener más de 100 documentos y mis operaciones no pueden ser mayores a $10,000. Entonces, basados en esa condición, también hay limitaciones. ¿Por qué? Porque no puedo tener el almacenamiento a través de la administración tributaria, uno. Dos, mis documentos que yo estoy emitiendo, si uso la plataforma de Hacienda, no llevan ningún logo, no llevan ningún color, no llevan nada que pueda identificar que es mi negocio, excepto el nombre y el NIT. Una vez estos documentos electrónicos hayan sido obtenidos, el mencionado sello de recepción se tendrá por efectuada su transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento, una vez ya tenga el sello de recepción de la administración tributaria, yo lo voy a considerar como un documento totalmente válido. Y esto es importante porque
ya la administración tributaria estableció en los artículos subsiguientes que si yo tengo documentos emitidos que no tengan el sello de recepción, va a haber una multa para aquellos contribuyentes que tengan operaciones documentadas con DTE que no tengan el sello de recepción. Entonces, esto se relaciona con el artículo 206 del presente código, en el cual se establece el tema sancionatorio. Artículo 119G. Los documentos tributarios electrónicos deberán cumplir con los siguientes requisitos, los que les mencioné al principio, los establecidos allá en el artículo 114 del Código Tributario respecto de los comprobantes de crédito fiscal, respecto de la factura electrónica, de la factura de consumidor final, deberán de tener los mismos requisitos ya establecidos en el artículo 114. Hay ciertos cambios en esta materia y los cambios prácticamente se pueden referenciar. Digamos, un cambio es que yo ya no tengo que estar detallando el número de sucursales que se tienen, en el cual un establecimiento o un negocio puede tener 10, 15 o 20 sucursales. Yo ya no tengo que detallarlas al reverso de ningún documento como existe actualmente. Otro cambio importante dentro de esto es que desaparece prácticamente lo que son los tickets de máquina registradora y solo nos vamos a quedar con facturas de consumidor final. También uno de los cambios importantes es que se incluye un código de generación único del documento electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo emito un documento con ese código de generación único, no se puede repetir en ningún otro documento, ni mucho menos lo puede tener otro contribuyente. Así es que cuando yo estoy citando un código de generación en un documento tributario electrónico, ese código yo lo mantengo hasta que venga la administración tributaria a fiscalizarme o me pide información relacionada con determinadas operaciones. ¿Qué cambia esto? Esto cambia en el sentido de que ya no tengo un correlativo, no tengo una serie, sino que lo que tengo son el código de generación único y un código de carácter interno en el cual yo hago uso de ese código para establecerlo o mencionarlo en mis libros de venta de IVA. Factura electrónica. Los mismos requisitos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5, el literal del inciso del artículo 114 de este código. Los requisitos son los mismos para efectos del control de los impuestos, los mismos que establecen el crédito fiscal. Aquí hay ciertos cambios, ¿verdad? Y dice que en operaciones cuyo monto total sea igual o superior a 3 salarios mínimos mensuales, se deberá incorporar el nombre, denominación o razón social del adquiriente de los bienes, prestatario de los servicios, y en el caso de los extranjeros, el número de pasaporte. Importante mencionarles de que inicialmente la Administración Tributaria estableció para efectos de la factura electrónica, estableció que la emisión de estos iba a documentarla a través de los 3 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, a partir del mes de febrero de este año 2024, la Administración Tributaria estableció ya en el decreto 960 que cambiaba el tema de los rangos para pedir la información de los contribuyentes. Ese rango lo estableció arriba de $25,000. O sea que arriba de $25,000 yo tengo que pedirle al adquirente de los bienes o al prestador de los servicios todos sus datos con relación a su NIT, su dirección, el tipo de negocio, la denominación o razón social. Toda esa descripción tengo que solicitarla a partir de los $25,000 en la factura de consumidor final. La pregunta trascendental en esto es, ¿por qué la Administración Tributaria cambió los parámetros para pedir información? Una, me imagino, ¿verdad?, que ha sido por el tema de la UIF, que también nosotros les vamos a mencionar más adelante ese tema, por el tema de la ley contra el lavado de dinero y de activos. Entonces, estableció como rango los $25,000. Sin embargo, el mismo artículo, el mismo decreto 960 establece que en aquellos casos que el contribuyente o que la persona natural llegue a un negocio y pida factura de consumidor final para efectos de documentar costos o gastos en materia del impuesto sobre la renta, pues cada negocio estará obligado a emitirle esa factura a esta persona que lo va a ocupar para efectos de documentar las deducciones en materia de renta. Y el monto es cualquier monto. O sea, si él llega y me consume $200 y él se lo va a reclamar para efectos de su declaración de renta, yo tengo que emitirle el documento o mandarle el documento a su correo electrónico.
Formato JSON y los DTE y sus principales cambios. No voy a entrar en el formato JSON porque no es mi área, ¿verdad? Pero sí los cambios que han ocurrido en materia de los documentos tributarios electrónicos. El formato JSON lo van a abordar con el ingeniero Mira más adelante sobre qué consiste, cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos técnicos de ese documento en formato JSON. En esta parte es importante mencionar, ¿verdad?, que ha habido cambios trascendentales en materia de los documentos tributarios que se mantenían o que todavía se mantienen para muchísimos contribuyentes con relación a la facturación electrónica. Y lo primero es que no se requiere de autorización de numeración correlativa, lo que les mencionaba al principio, sino que es un código de generación único el que se va a estar dando a través de la generación, valga la redundancia, de la emisión de los documentos tributarios electrónicos. Segundo, el código de generación será el número de identificador del DTE. ¿Qué quiere decir? Que ese código que me genere ya mi plataforma de emisión de documentos tributarios electrónicos es el que se va a jalar, el que va a alimentar el libro de ventas a contribuyentes, ya sea a contribuyentes o a consumidores finales. 3. El número de control será asignado por el contribuyente conforme a la estructura establecida por la DGI y no requiere de autorización. Exactamente, el sistema de facturación electrónica va a ir generando esos números de control para efectos de mantener, ¿verdad?, una relación en cuanto a la identificación del documento. Importantísimo eso porque ya en el día a día que nosotros tenemos como empresa, que somos generadores de DTE y que a través de nuestra plataforma del facturador electrónico, los clientes nuestros la usan, nos damos cuenta de los errores que existen y nos damos cuenta también de las limitaciones a veces que se dan en la emisión de los documentos. 4. Se incorpora la hora de emisión en todos los documentos. Otro requisito importante, cuando yo genero un documento tributario electrónico, se está incorporando la hora en que yo los estoy generando. ¿Por qué es importante el tema de la hora? Porque van a haber momentos o van a haber otros procesos, como el proceso de contingencia, donde es necesario tener la hora, porque yo tengo que notificar a la administración tributaria que yo he entrado en contingencia, ya sea porque el sistema se me cayó, porque el sistema de ventas me falló o el proveedor me falló, cualquier condición que sea, o la administración tributaria falló también. Por ejemplo, hoy con el cierre de la declaración de renta al 30 de abril, la administración tributaria entró en contingencia y le notificó a todos los contribuyentes de que había contingencia por el tema de que se estaban enfocando más en la recepción de la declaración de renta que en estar viendo el tema de la facturación electrónica. Entonces, esa entrada de contingencia de la administración tributaria cambió, ¿verdad?, el esquema y nos hizo ver a nosotros como contribuyentes que teníamos que notificar también porque toda la data o toda la información que se estaba subiendo o se estaba enviando al portal de Hacienda a través del sistema de fe no estaba siendo procesada y no teníamos respuesta de que esos documentos fueran aprobados o autorizados por la administración tributaria con el sello de recepción. Entonces la hora es interesante porque eso nos marca el momento en si yo entro en una contingencia. Se incorpora la forma de pago y el plazo en los comprobantes de crédito fiscal y la factura electrónica. Importantísimo la forma de pago. ¿Por qué? Porque a partir de que yo tengo ya una forma de pago, ya sea en efectivo, por transferencia, por tarjetas de crédito, de débito, incluyendo criptomonedas, también se incorpora en nuestra plataforma toda esa información a efectos de que si en algún momento yo quiero relacionar la emisión de esos documentos o el pago de mi cliente, ¿verdad?, de esos documentos con el tema de la UIF, lo puedo hacer prácticamente porque allá me vincula cuál ha sido la forma de pago de dichas operaciones. Se elimina el detalle de las sucursales en los documentos, ya se los mencioné, que ya no es necesario poner, ¿verdad?, en los documentos las sucursales. Sin embargo, ya cuando yo tengo diferentes puntos de venta o diferentes sucursales, incluyendo, digamos, las ventas móviles, ¿verdad?, en camioncitos o en ese tipo de transporte, también a través de la app que CIETES tiene, le brinda ese servicio de facturar en línea desde cualquier punto de venta que ustedes tengan. En los comprobantes de crédito fiscal electrónico se eliminan los datos de quien entrega y recibe el documento. Fíjense que esto
se volvía un poco engorroso ya en el ambiente comercial el estar detallando arriba de $11,800 en el comprobante de crédito fiscal, el emisor, quién recibía, quién firmaba. Y incluso uno como auditor siempre sacaba la observación a los clientes diciéndole, mira, este documento no está firmado por quien te lo recibió y de acuerdo al monto tenías que hacerlo. Hoy se elimina este tipo de condición y buenísimo porque eso nos lleva a ser mucho más ágiles en los procesos internos y en los procesos también de auditoría. Bien, en factura electrónica se eleva el monto para incorporar los datos que les mencionaba del receptor a $25,000 o cuando el adquiriente de los bienes o servicios solicita la factura electrónica para documentar deducciones de costos y gastos. Esta no tendrá ningún monto, ¿verdad? A partir de cualquier monto yo lo puedo pedir y el emisor está obligado a darme el documento, ya sea en físico o mandármelo al correo electrónico que yo le estoy asignando en ese momento. Se incorporan requisitos particulares para la factura de exportación, que los vamos a ver más adelante, para las notas de crédito de exportación, las notas de débito también se incorpora eso, para los comprobantes de liquidación y para los comprobantes de débito también se incorpora el tema este. En los documentos de control de tributarios se incorpora la fecha inicial de la liquidación, que es interesante. Este documento de liquidación lo ocupan mucho los bancos. Cuando las transacciones son por medio de tarjetas de crédito, se ocupa el documento de control de liquidación electrónico. Se eliminan las firmas autógrafas de los documentos. Este punto es interesante. El ingeniero Mira se lo va a mencionar de cuál es el avance que existe en materia de la firma electrónica. Aunado a esto, pues ya el Ministerio de Economía a través del CNR ya tiene como parte de esto la firma electrónica en muchos procesos, como por ejemplo lo de las SAS, que son las sociedades de acciones simplificadas. Ya tiene que el documento o el formulario de creación de una SAS ya es una firma electrónica. La DGI podrá requerir en los documentos los requisitos adicionales por razones tecnológicas o con fines de control. Evidentemente, la Administración Tributaria podrá requerir a los contribuyentes algún tipo de información adicional en la captura de los documentos. Acordémonos que hoy ya los temas de fiscalización cambian totalmente. La Administración Tributaria prácticamente está accediendo directamente desde su plataforma a la información de todos los contribuyentes que ella quiera observar o que ella quiera medir o quiera fiscalizar o investigar desde su plataforma de su administración de los impuestos. Ella puede darle seguimiento a todos los documentos que nosotros hemos emitido. Bien, y nos vamos al número de control consecutivo del documento. Es un número que conforme lo establezca la Administración Tributaria se va a dar, que es un número correlativo, ¿verdad? Que va a emitir, que se va a dar a la hora de que yo esté formulando mis documentos tributarios electrónicos. Se incorpora la fecha y hora de generación, como les mencioné, el valor total de la operación, las formas de pago que son importantes para efectos de la UIF. Y además los pagos parciales o el plazo correspondiente, ¿verdad?, a la emisión de los documentos. Y entramos en un punto interesante que son los eventos de contingencia. En los eventos de contingencia, como les mencionaba al principio, un evento de contingencia está relacionado a varios factores. Uno de los factores es que yo entre en contingencia como contribuyente porque se me cayó el sistema, porque se me fue la señal de internet o porque ocurrió cualquier otro evento, ¿verdad? Hubo un corte de energía, todos esos eventos que son de carácter, ¿verdad? Fuera del alcance nuestro, pues entramos en un tema de contingencia. Y las contingencias generadas por la Administración Tributaria, porque de repente la Administración Tributaria notifica que el día tal estará en mantenimiento de sus sistemas desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Entonces, desde ese momento que notifica eso, ya entramos en un evento de contingencia porque nosotros vamos a estar facturando electrónicamente, pero esos documentos no tendrán inicialmente el sello de recepción de parte de la Dirección General y serán transmitidos en diferido a la Administración Tributaria a efectos de que eso regresen ya sellados por ella o también pueden regresar
que no los apruebe la administración tributaria. Entonces tengo que buscar yo una alternativa para que me los apruebe y ver cuál es el error que se ha generado en la emisión de ese documento. Entonces, los eventos de contingencia me llevan a establecer, ¿verdad?, que yo tengo que notificar a la administración tributaria, en el caso que existe un evento de contingencia propio. Yo tengo 24 horas contados a partir desde el momento en que yo entre en contingencia para notificarlo a la administración tributaria. Entonces, un evento de contingencia me llevará simplemente a seguir facturando. Yo sigo en mi proceso de facturación, mi proceso de operación, no voy a parar. Sin embargo, esos documentos que se van a ir acumulando en una pila de documentos electrónicos serán transmitidos posteriormente hasta que yo tenga la señal o el banderillazo de salida de la administración tributaria para poder subir todos los documentos tributarios electrónicos. Eso es la contingencia en materia de que yo tengo que informarla y notificarla a la administración tributaria en un término de 24 horas como plazo. Hoy entramos a uno de los puntos súper complejos, ¿verdad?, en esta materia, que es el tema de las invalidaciones. ¿Por qué se vuelve complejo la invalidación? El artículo 119E me menciona: procederá la invalidación cuando con posterioridad a la emisión del documento tributario electrónico se constaten errores en su contenido que no afecten la operación, siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas. Cuando se transmita un mensaje de datos denominado evento de invalidación porque no está conforme a la estructura de datos, el formato electrónico establecido o cualquier otro tipo de error que esté relacionado, digamos, a esta mecánica. Entonces yo entro en un proceso de invalidación por esa circunstancia, o sea, que existe un error en emisión, que la administración tributaria me lo devuelva porque el NIT no corresponde, porque la razón social no corresponde. Entonces eso me lleva a presenciar un evento de invalidación. ¿Qué tengo que hacer con un evento de invalidación? Bueno, ya el artículo 119E, ¿verdad?, que estábamos mencionando, nos dice, ¿verdad?, cómo yo tengo que sostener o cómo yo tengo que documentar un evento de invalidación. Y para esos efectos está tipificado que el evento de invalidación se refiere a un error involuntario en el proceso de la emisión de un DTE. Ese error involuntario me lleva a ajustar la operación en un documento tributario electrónico. Entonces, en el caso de un comprobante de crédito fiscal que yo haya cometido un error en dicho comprobante, pero que la administración tributaria me lo regresó, ¿verdad?, con un sello de aprobado, pero yo lo tengo que eliminar porque no era el monto, o no era la cantidad, o no era el precio. Entonces ya la normativa, la guía me establece que tengo 24 horas para poder hacer, ¿verdad?, la invalidación de ese comprobante de crédito fiscal. Obsérvese una cosa bien interesante en esto, que solo para efectos de los comprobantes de crédito fiscal me está dando un plazo de 24 horas para que yo pueda hacer la invalidación de ese comprobante. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que invalidarlo, no es que yo emita otro comprobante, sino que simplemente invalido ese documento porque no cumple, ¿verdad?, con las condiciones comerciales o con las condiciones establecidas previamente para realizar ese negocio. Bien, ahora nos vamos a la parte de la factura electrónica y la parte de la factura de exportación. Aquí cambian los plazos. Interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, o sea que la invalidación es un ajuste en materia de IVA. Digamos que entre comillas viene a ser como un ajuste en materia de IVA, porque me permite invalidarlo y ajustar el documento en el periodo en que yo lo estoy emitiendo. Entonces, por esa razón, la invalidación en el caso de los CCF, de los comprobantes de crédito fiscal electrónicos, es al día siguiente en que yo lo he emitido para efectos de realizar la invalidación, que viene a ser un ajuste de esa operación. Ahora, con relación a las facturas de consumidor final electrónicas y las facturas de exportación electrónicas, la administración tributaria en el artículo 119 ya me establece, ¿verdad?, que para esos propósitos y en la guía de aplicación me da 3 meses para que yo pueda invalidar una factura de consumidor final o una factura de exportación. Ese plazo que me está dando la administración tributaria es importante porque coincide, digamos, con los ajustes que normalmente yo venía haciendo para la factura de consumidor final. Esos ajustes están establecidos allá en el artículo 62
y el artículo 63 de la ley del IVA, donde ya me establecía que para efectos de la factura de consumidor final, yo tenía 3 meses para hacer el ajuste, ya sea para rescindir la operación total, rescindir la operación parcial o hacer un ajuste por descuentos, por pronto pago o por devoluciones, cualquiera que haya sido la condición que lo genere, yo tenía 3 meses y lo sigo teniendo de acuerdo al artículo 62 y 63 de la ley del IVA. Ahora, en materia de invalidación, la administración tributaria me está diciendo a mí, mira, si no querés hacer el ajuste, puedes irte por el lado de la invalidación siempre y cuando estés dentro del plazo establecido de los 3 meses a partir de la generación del documento tributario electrónico. Entonces, esto es importante porque no confundamos una invalidación con un ajuste. Sí se parecen, pero no son lo mismo. Invalidar un documento es simplemente anularlo en materia electrónica. O sea, el mismo documento que yo estoy emitiendo, ese mismo documento yo lo anulo durante el plazo de 3 meses que la administración tributaria ya fijó en la guía de aplicación. Entonces, la condición en esta parte es sumamente interesante para efectos de que nosotros podamos mantener, digamos, el control y mantener nuestros procesos en materia de invalidaciones y en materia de ajustes establecidos allá en el artículo 62 y 63 de la ley de IVA. Contingencias. ¿Cuándo entro en contingencia yo? Bueno, entro en contingencia cuando las situaciones corresponden a una fuerza mayor, imposibilitan la transmisión de los documentos electrónicos, tal cual como sucedió hoy, que acabamos de pasar en un momento de tormentas, que posiblemente por el lugar, ¿verdad? Se cayó la red o no hubo transmisión de documentos. Muchísimos contribuyentes entraron en el tema de la contingencia porque era una condición ajena tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Bien, y luego establece la entrega de los documentos deberá realizarse conforme lo establecido en el artículo 119C, inciso tercero de este código. O sea, la entrega de los documentos también tiene que ir en esa misma medida de los plazos establecidos, ¿verdad?, por la administración tributaria. Y en el B dice, deberá transmitirse un mensaje de datos denominado evento de contingencia dentro del plazo que establezca la administración tributaria, que son las 24 horas que ya se estableció, ¿verdad?, en la guía, de que tengo que informar yo el proceso de contingencia, porque a veces la gente confunde. No, yo ya entré en contingencia. Sí, ya entraste en contingencia, es cierto, pero tenés que informarle a la administración tributaria que entras en contingencia para propósitos de que todo ese bloque de documentos o todas esas incidencias que yo voy a generar de ese tema estén ya documentadas y estén siendo ya informadas a la administración tributaria de que hemos entrado en esa contingencia y que la hemos notificado de acuerdo a los procesos establecidos en el artículo 119F del Código Tributario. Bien, cambio en los registros y operaciones en los libros de IVA. Importantísimo esto porque recientemente me hacía la pregunta un contador de uno de nuestros clientes y me decía, ¿cómo voy a hacer yo ahora para efectos de IVA, verdad? De generar todos esos caracteres del código único que se está estableciendo. Y me lo hacía desde el punto de vista de las compras que ellos tenían, ¿verdad? Con sus proveedores, que ellos tienen con sus proveedores. Me dice, va a ser complicado el estar metiendo esos 34 o 38 caracteres, no me recuerdo cuántos son, ¿verdad? Los que se establecen, porque más de algún error va a haber el estar digitando esos caracteres. Entonces, yo y como 7 le decía en ese momento, bueno, nosotros tenemos un módulo de recepción de documentos de proveedores en los cuales también, ¿verdad? Ese módulo de recepción lo que hace es capturar el JSON, ese mismo JSON ya capturado lo traduce y lo manda al libro de compra ya, ya digitado, digamos, con toda la numeración para que el contador no esté digitando, ¿verdad? Todas las compras que ya vienen en un formato de documento tributario electrónico. Entonces, ese cambio es importante porque el jalar esa información desde la parte electrónica de un JSON por una compra hacia el libro de compras nos agiliza el proceso y nos permite tener menos errores en el proceso de la información. Bien, los libros de IVA siguen siendo los mismos. Hasta ahora no ha dicho nada la administración tributaria respecto de si los libros van a ser también digitales o no van a ser digitales,
Eso no ha cambiado en absoluto. Se siguen imprimiendo los libros de IVA, se siguen imprimiendo los registros contables. No va a cambiar nada, excepto por lo que les he mencionado, tanto en el libro de compras como en el libro de ventas. Lo que cambia es la parte del código de generación, que es un código de generación único, o el código interno, ¿verdad? También, porque existen dos numeraciones que también puede utilizarse para efectos de documentar dichas operaciones. Y por último, tenemos la parte del control de los documentos. Interesante, hoy por la mañana estábamos en una radio dando una charla sobre facturación electrónica y las personas preguntaban, bueno, ¿cuál es el beneficio que trae la facturación electrónica? Y los beneficios son múltiples beneficios. Uno es que yo no tengo que estar almacenando documentos físicos y eso ya es ganancia porque eso ocupa espacios. Hay compañías que tienen hasta bodegas llenas de documentos y eso representa un costo adicional que definitivamente puede ser mucho más alto que el costo de almacenar la información en la nube, como nosotros lo brindamos como CIETES, donde almacenamos información en los servidores en una nube, ¿verdad? De la compañía Amazon, donde está toda nuestra información. Entonces, eso pues trae también un proceso de cambios en la parte de documentar las operaciones. Entonces, ya la administración tributaria me establece que el código de generación o la fecha de generación y la garantizando la consulta, ¿verdad? Y la integridad de esos documentos es de 10 años. Yo tengo que resguardar la información por 10 años en mis servidores, en los servidores ya sean locales o en la nube que se esté pagando con cualquier compañía. No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, las representaciones gráficas de los documentos tributarios electrónicos deberán conservarse por los contribuyentes en el mismo formato y medio en que fueron originalmente expedidos durante el plazo establecido en el inciso primero de este artículo. Cambió todo, ya ningún contador tiene que estar diciendo voy a imprimir, ¿verdad? En PDF el JSON de tal comprobante de crédito fiscal porque usted ya lo tiene almacenado en su correo electrónico, ya lo tiene almacenado en un espacio en la nube. El auditor que llegue a revisarlo de igual manera no le va a estar pidiendo fotocopias de todos esos documentos, simplemente se los va a dar en un archivo, ¿verdad? Se los va a bajar a algún dispositivo para efectos de que él revise, ¿verdad? Cómo se generaron las operaciones. Entonces, esto viene a cambiar totalmente los procesos, no solo de control interno de las compañías, sino que también los procesos de auditoría, tanto de nosotros como auditores independientes como de la administración tributaria. Y por último está la parte de la presunción de ingresos omitidos. Esto es algo, bueno, hasta la fecha a mí me suena un poco descabellado, ¿verdad? Que alguien ya hoy utilizando la facturación electrónica entre en este proceso, pero se puede dar. Así como se dio con los documentos físicos, donde existían o todavía existen documentos físicos de empresas que ya cerraron, que ya liquidaron, o documentos tributarios de personas naturales que ya fallecieron. También puede darse en materia electrónica ingresos, ¿verdad? De generación de documentos que no tienen el sello de la administración tributaria. Por esa razón, es interesante de que tanto la parte interna de una compañía como la parte externa, que van a ser los auditores fiscales de estas empresas, puedan considerar dentro de sus procesos de auditoría el tener un experto, ¿verdad? Para que nos diga a nosotros si se está cumpliendo y que todos los documentos llevan el sello de recepción, porque nosotros como auditores no tenemos ese alcance tecnológico para llegar a concluir que todos los documentos generados en su plataforma electrónica tienen el sello de recepción de la administración tributaria. Y bueno, con eso termino mi participación, diciéndole, ¿verdad?, que sí hay cambios fundamentales, que tenemos que ponernos al día, ¿verdad?, con todos estos procesos y que esto implica también un esfuerzo interno, ¿verdad?, en cambiar muchos procesos de carácter administrativo, financieros, contables, que nos va a llevar al tema de cumplir, ¿verdad?, con las disposiciones tributarias establecidas, tal como aparece ahí en pantalla ahorita el artículo 239A, donde ya establece, ¿verdad?, cuál es la sanción por no entregar los documentos tributarios electrónicos, porque yo lo puedo generar, pero no tiene el sello y tampoco lo entregué, ¿verdad? Entonces,
tanto clientes como proveedores están obligados a consultar. De hecho, el DTE tiene un código QR, que con ese código QR usted lo puede escanear hacia los servidores de la administración tributaria y lo puede verificar si es válido el documento. Entonces, hay todavía un proceso para validar a través de los códigos QR. Bueno, me quedo hasta acá con mi presentación. No sé si entramos en el espacio de preguntas en este momento o es al final. Tengo entendido que falta la intervención de un ponente más. La parte de preguntas la haríamos hasta el final, ingeniero Guillermo. Pero Bueno, igual ya perfecto. contamos con algunas preguntas, que de igual manera invitar a todos nuestros participantes que todas sus preguntas las pueden colocar en la casilla de comentarios y con gusto yo las estaré leyendo al finalizar la ponencia. Perfecto. Bueno, continuamos. Deme un segundo. Bueno, continuamos con la presentación. Haré una breve intervención para profundizar un poco más en uno de los aspectos que mencionaba el licenciado Guillermo Romero, que eran lo de los beneficios, y ya posteriormente pues nos pasamos a lo que es ya el proceso de facturación electrónica como tal, visto desde un punto de vista, valga la redundancia, un poco más técnico, ya es de la parte técnica. Vamos a ahondar un poco más en los beneficios de la factura electrónica y sí, efectivamente, como mencionaba el licenciado Guillermo Romero, los beneficios que más saltan a la vista o que son más obvios en un principio son pues obviamente el desuso del papel físico como tal. Esto puede traer ahorros económicos para ciertas empresas, sobre todo para aquellas que tienen altos volúmenes de documentos emitidos. Y además, pues obviamente esto va un poco junto también con esta nueva tendencia que vemos en general de tener pues procesos más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. Este es uno de los beneficios. Otro puede ser también el ahorro en el uso de espacio de almacenamiento. Me refiero al espacio físico como tal, ya que todo se va resguardando en la nube. Y además, pues tenemos también la facilidad de poder tener acceso a información en tiempo real, ya que la facturación electrónica pues es la transmisión hacia la administración tributaria de toda la información en este formato JSON y la respuesta se recibe en línea. Esto nos da la posibilidad de poder tener acceso a información importante que puede ser bastante útil a la hora de tomar decisiones trascendentales. Todo eso nos lo brinda la facturación electrónica. Aquí tenemos más a profundidad o más detallado, por ejemplo, mejora la agilidad en la operación administrativa, emisión de facturas, notas de crédito y débito. También ayuda en la recepción de las mercancías y el servicio al cliente como tal también. Ayuda también a mantener un rastreo de la información facturada. Esto nosotros lo hemos visto en casos, por ejemplo, de clientes que desean tener un control bastante exhaustivo de quiénes han sido las personas que han facturado, cuándo se facturó, y tener así un control bastante riguroso de quiénes son esas personas que han efectuado ciertas operaciones. Todo esto lo permite tener la facturación electrónica y en especial la solución que nosotros ofrecemos. Vemos que también se mejora la agilidad en las revisiones externas, auditorías fiscales, auditoría interna o externa. Esto es posible ya que toda la información va a estar siendo resguardada en la nube. Esto da la facilidad de poder darle cierto tipo de acceso, inclusive remoto, al contador, por ejemplo, o al auditor para que pueda estar revisando la información en tiempo real. Nosotros como tal, la solución que ya ofrecemos da la posibilidad que se le pueda exponer tal vez a algún usuario, al auditor o al contador para que éste pueda, cuando esto es externo, para que éste pueda estar revisando las operaciones y tener su propio usuario. Vemos que además se disminuyen, como mencionaba en su momento, los costos administrativos, reducción radical del papeleo, bastante importante, como mencionaba, sobre todo cuando hay esos volúmenes altos de documentos emitidos, ahorros considerables en espacios físicos, duplicidad en la captura de la información, agilidad en el proceso de trámites y gestión de cobro, ya que todo se tiene
en tiempo real. Esto permite tener una mayor agilidad y además tenemos la edición y revisión eficiente. Con esta edición y revisión eficiente, esto es posible debido a que se pueden realizar, por ejemplo, invalidaciones en tiempo real. Simplemente se necesita acceder a la plataforma y se pueden realizar invalidaciones de los documentos en caso de que algo se haya efectuado con los montos incorrectos o al cliente incorrecto. Esto se puede corregir en tiempo real, siempre y cuando esté dentro de los tiempos que ya estipula la administración tributaria para cada comprobante, ya que recordemos que el crédito fiscal tiene sus 24 horas y la nota de crédito también, y la factura de exportación y la factura consumidor final tiene los 3 meses. Siguiente punto, vemos que la seguridad en el intercambio electrónico se incrementa en la emisión de facturas con la certeza de saber que solo el emisor las generó. Esto es posible debido a algo que ya va a tocar también el ingeniero Mira, que es el código de generación y el sello de recepción de cada comprobante. Cada comprobante tiene estos dos alfanuméricos bastante extensos que nos permite identificar la transacción y nos dice que la transacción no puede ser falsificada. Cada código de generación y cada sello de recepción que tiene cada comprobante son únicos y no pueden ser duplicados. Documentos no son inalterables, por esto mismo que mencionaba anteriormente, y existen mecanismos automáticos para comprobar su recepción sin alteraciones. Garantía por medio de la firma electrónica de que el documento es infalsificable, auténtico, no repudiable e inalterable. Esto es por lo mismo del sello de recepción que le otorga la administración tributaria. La administración tributaria recibe los comprobantes, como ya lo veremos en un flujo que mostraremos posteriormente, y ellos se encargan de darle el sello de recepción en caso de que el comprobante haya sido aceptado por la administración tributaria. Y ya por último vemos un incremento de la productividad, disminución del tiempo de procesos administrativos, eficacia y seguridad en el intercambio de información y además dinamismo en la recepción de mercancías y aumento en las ventas electrónicas. Estos son los principales beneficios que podemos observar con respecto a la facturación electrónica. En estos momentos ya nos dirigimos ya hacia la parte técnica de la presentación, en la cual va a intervenir el ingeniero Pedro Mira, que es el encargado de toda la parte técnica, y posteriormente, como mencionó la licenciada Lemus, procederemos ya a la parte de preguntas y respuestas. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a dar inicio a la parte de la intervención de la facturación electrónica. En este punto yo voy a abordar sobre el tema de cómo nos integramos a la facturación electrónica y de qué manera realizamos dicha integración, ya sea con nuestros sistemas, con nuestros ERPs, y a continuación les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Muy bien. Este es el flujo normal de facturación electrónica. Veámoslo ahorita en el punto de vista desde las ventas. Más adelante les voy a mostrar también la otra cara de la facturación electrónica que contempla la parte de las compras. En este flujo, nosotros partimos a la izquierda, en el cual tenemos todos los emisores o contribuyentes de documentos tributarios electrónicos, en donde los emisores como tal pueden ser un sistema de facturación, puede ser N cantidad de puntos de venta o pueden ser N sucursales. Aquí no hay pues una limitante. Quiero destacar que parte de los cambios de la facturación electrónica es que ahora ya no se hace uso de resoluciones, ya no se hace uso de series y los correlativos, sino que todo esto ha sido sustituido con el código de generación, que es el identificador fiscal único para cada tipo de documentos, así como también el número de control, el cual tiene una estructura definida por la administración tributaria, compuesta primeramente por las siglas DTE, seguido del código del tipo de documento que ustedes están emitiendo. Por ejemplo, para el caso de una factura consumidor final, es 01, 03 para comprobantes de crédito fiscal y así sucesivamente. Eso todo está normado
en los catálogos brindados por el Ministerio de Hacienda, y luego se posee 8 caracteres, los cuales son destinados para la sucursal y el punto de venta. Aquí es donde ya entra en juego los N puntos de ventas que pueden ser transmitidos. Hay empresas que dicen, nosotros tenemos pues toda nuestra información de manera centralizada, entonces desde ese único punto de facturación es donde se emite toda la facturación. Inicialmente, quiero que sepan que para conocer, porque creo que partimos de ese punto, cuando ustedes van a ser emisores de documentos tributarios electrónicos, es a partir de la convocatoria que hace el Ministerio de Hacienda, en el cual en la esquina superior derecha del portal web factura.gov.sb, ustedes van a poder acceder y ahí poder consultar el estado de los documentos. Es decir, en ese portal ustedes podrán conocer la fecha de ingreso a la facturación electrónica, la creación de la solicitud al programa de facturación electrónica y la descarga de los certificados que posteriormente son certificados que servirán para el firmado electrónico de los documentos. La facturación electrónica contempla un firmado electrónico de los documentos con el cual se garantiza bueno, prácticamente en parte la transmisión de estos datos, así como también la forma de unificar prácticamente cada uno de estos documentos. A continuación, tenemos dentro de este diagrama, cuando ustedes ya han integrado su sistema con nuestro módulo de facturación electrónica, es un balanceador de carga donde nosotros recibimos esa petición y esto pues quiero aclarar acá y hacer un paréntesis de que todo esto ocurre en tiempo real, en cuestión de segundos. Estas operaciones también son transparentes al usuario que está facturando, es decir, que para ellos pues estas acciones no se visualizan, sino que ellos únicamente ven el resultado de la facturación electrónica si este documento que hayan emitido fue aceptado o fue rechazado. Una vez nosotros recibimos la petición, creamos el JSON basado en las estructuras que indica el Ministerio de Hacienda. Aquí estoy hablando de los 11 tipos de documentos fiscales en los cuales se tienen comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito, notas de débito, facturas de exportación, notas de remisión, comprobantes de retención, facturas de sujeto excluido, documentos contables de liquidación, comprobantes de donación, incluso. Es parte de los 11 documentos fiscales electrónicos que el Ministerio de Hacienda ha habilitado. Una vez la transacción ha llegado a nuestros servidores, nosotros nos encargamos de firmar de manera electrónica estos documentos. Cuando firmamos de manera electrónica, estos documentos son resguardados en nuestra base de datos. Poseemos una arquitectura de microservicios con la cual almacenamos cada una de estas operaciones que son transmitidas y posteriormente aplicamos ciertas reglas de seguridad que son establecidas por la Administración Tributaria para finalmente enviar la petición al Ministerio de Hacienda, que es a la derecha de este gráfico, quienes ellos se encargan de analizar la transacción y validarla o rechazarla. En caso de validar la operación, le ponen el sello de recepción, el cual es un alfanumérico, es decir, está compuesto por letras y números de 40 caracteres como longitud, y este es transmitido por el Ministerio de Hacienda al documento, en donde le da la validez fiscal al documento como tal y la figura de documento tributario electrónico. Una vez Hacienda ha validado, o bien puede darse el caso también de que lo haya rechazado, la mayoría de veces las razones de rechazos ocurren por información errónea en los datos del receptor o cliente. En algunos casos puede ser que el código de la actividad económica, por ejemplo, no corresponda al NIT del contribuyente en caso que ustedes estén generando, o bien que el número de NIT esté incorrecto. Entonces, ustedes tienen un plazo de 24 horas para poder subsanar esas observaciones y poder retransmitir los documentos. Puede darse también el caso que se supere este plazo, entonces aquí el Ministerio de Hacienda establece que ustedes deberán emitir un nuevo comprobante para
la recepción del mismo y en la búsqueda del sello de recepción. Una vez nosotros recibimos la petición, nos encargamos de generar lo que es el JSON y transmitirlo hacia todos los receptores que ustedes puedan destinar, y aquí me refiero a receptores porque muchas veces pues se aplican a temas de licitaciones, lo hemos visto bastante con empresas de manufactura que son unos de nuestros clientes en los cuales se rigen a temas de licitaciones y presentaciones pues bastante personalizadas en donde indican el tema de contratos y plazos establecidos o entregables como tal. Esta es parte de nuestro software, es la vista general de la pantalla de inicio, en donde se muestra el documento, perdón, todas las opciones que tenemos como tal para la emisión de la facturación electrónica. Uno de ellos es el procesamiento masivo, que es donde procesamos de manera masiva ciertos documentos en plantillas como Excel. Por ejemplo, tenemos una plantilla estándar en Excel que es utilizada para este tipo de procesamiento. Lo tomamos porque vimos que hay muchas empresas que sus procesos no están del todo automatizados, y parte de generar esta emisión de manera masiva es a partir de plantillas de Excel. Tenemos también el facturador electrónico, que es la forma manual de poder facturar, y el procesamiento automático, que era el que les indicaba anteriormente, vía REST API, con el cual nos integramos directamente en sus sistemas contables, ERPs o sistemas de inventarios, incluso según como ustedes tengan la arquitectura de su software en sus empresas. Tenemos los documentos enviados, que es cuando ya se transmiten los documentos, y más adelante se los voy a mostrar a detalle. Pueden notar que también nuestro sistema es multiempresa, en el sentido de que si ustedes pues son parte de un grupo empresarial en el cual controlan una o más empresas, ustedes van a tener la posibilidad de administrar todo dentro de nuestra plataforma, únicamente con loguearse o ingresar sesión con la empresa que en ese momento están ingresando. Esta es la parte de las estadísticas. Para nosotros es importante tener bien definido las estadísticas en orden con el tema de reportes. Ya generamos lo que son los libros de venta, los libros de compra también, que más adelante les voy a explicar cómo se alimentan. Y otro punto es que ya los generamos también en el formato que establece la DGI, con el formato CSV y los campos según como ellos lo indican. Entonces, todo eso es posible dentro de nuestra plataforma. Este es un punto importante con el cual nosotros, pues como CIEPES, estamos comprometidos con la innovación tecnológica y también de alguna forma buscar generar un impacto a todos los contribuyentes, facilitándole la forma de poder facturar de manera electrónica, y qué más fácil pues que hacerlo desde la palma de la mano, creando la aplicación móvil en las diferentes plataformas que existen actualmente, tanto para Android como para iOS. Ahí están publicadas nuestras plataformas de facturación electrónica, nuestro facturador electrónico. Ustedes van a poder acceder a ellos. Nosotros, bueno, estas son unas cuantas pantallas de nuestro facturador electrónico móvil, en el cual pues ustedes van a poder facturar desde cualquier punto y con la seguridad, ¿verdad? Siempre del resguardo de la información. Esta aplicación se muestra en la Play Store también, está en la App Store. Estos son los QR en los cuales ustedes pueden escanear. Nosotros vamos a compartirles la presentación. De igual manera, ustedes tendrán estos QR para poder escanearlos y descargar la aplicación móvil en caso que ustedes lo requieran. Es parte de la modalidad que nosotros, pues, y modernización que estamos aplicando con el tema de facturación electrónica, y tratando de generar ese impacto, ¿verdad?, en todos los contribuyentes. Bueno, vamos ahora a la parte de la recepción de los documentos tributarios electrónicos. Hasta ahorita, y muchas veces hemos escuchado la parte de la emisión, pero la parte de la recepción, de alguna manera, pues las empresas lo manejan de forma implícita. En algunos casos ya se están viendo
con algunos de nuestros clientes que nos están solicitando este módulo por el tema del ordenamiento, auditoría de toda esta información y el resguardo como tal de la misma. Sabemos que la mayoría de las empresas definen un correo o puede ser incluso más de un correo, tal vez destinado uno para las diferentes áreas que conforman la organización. Y a este correo es donde ellos reciben actualmente la facturación electrónica. Es por ello que siempre nos ubicamos a la izquierda de este diagrama, en donde tenemos ahora los proveedores o emisores de documentos tributarios electrónicos que ellos emiten y generan facturación electrónica a uno o N correos que pueda existir en una organización. A partir de esto, nosotros hemos creado un conector tanto con Microsoft como con Google y otros servidores de correos profesionales que hoy por hoy existen, en el cual nosotros minamos esa cuenta de correo designada para la facturación electrónica. Por ahí pues aplicamos algunos tenants a nivel de Microsoft, con los cuales es un plugin o conectores que estamos sincronizando la información en tiempo real cada vez que están cayendo a estos buzones los documentos tributarios electrónicos de sus proveedores. Para ello es un proceso automático, totalmente transparente para el usuario, en este caso contable o el equipo de compras, por ejemplo, de las organizaciones, en los cuales automáticamente está sincronizando este buzón y descargando tanto los PDF, que es la versión legible o representación gráfica que emiten las empresas, así como también el archivo JSON, que es de rigor o de norma el transmitirlo. ¿Por qué? Porque también este archivo JSON dentro del mismo contiene la firma electrónica y contiene el sello de recepción de los documentos. Una vez nosotros capturamos esta información, sincronizamos en nuestro servidor de base de datos los documentos tributarios electrónicos que hemos recibido, actualizamos los datos en el navegador de nuestra aplicación, en los cuales pueden ser consultados por los diferentes usuarios que las empresas pues, previamente hayan asignado o brindado el permiso para la consulta de los mismos. Entonces, en tiempo real, ustedes pueden estar consultando el estatus de las compras de los documentos tributarios electrónicos que han recibido en un día específico, y así como también o existe un proceso automático que ayuda a la emisión de correos electrónicos pues, con ciertos informes, por ejemplo. Entre estos pues, pueden ser en PDF, en los cuales ustedes puedan tener un consolidado de estas operaciones recibidas. Pueden descargar también los archivos JSON, pueden tener también un proceso que les permita en un Excel generarles el libro de compras y que se los transmita bajo esta modalidad, así como también en formato CSV, que son los formatos que nosotros hemos concebido para la integración e implementación de los módulos receptor de documentos, que lo vamos a visualizar más adelante. Y bueno, por último, quisiera mencionar también, este es el último de nuestros productos y más recientes que hemos creado, que es un módulo de UIF, que ya muchas empresas, ¿verdad? Por temas de norma lo están utilizando. Este módulo de UIF, el propósito nuestro es estandarizar siempre los procesos, eh, resguardar la información como tal y hacerlo pues de una manera amigable y fácil para el usuario. La pantalla de este módulo es la siguiente, con la cual los usuarios, pues, siempre con un usuario y contraseña van a poder loguearse dentro de la plataforma, y el ingreso, pues, les va a mostrar aquí todas las operaciones y reportes que ustedes transmitan hacia la unidad de investigación financiera. Aquí ustedes van a poder descargar los archivos, van a poder descargar los reportes. Actualmente hay un sitio web que ustedes pueden corroborar la información transmitida y hacer el respectivo cotejo en el cual ustedes comprueben toda esa información transmitida. Aquí es pues, un módulo muy fácil de utilizar en el cual ustedes suben los archivos dependiendo de las modalidades que ustedes tengan como empresa. Pueden ser archivos de manera mensual o de manera diaria, en donde ustedes vayan notificando estas operaciones. Y aquí pues también tenemos un reporte de fallo en caso que exista cuando ustedes transmitan
los documentos. Este, al igual que la facturación electrónica, ahora valida ciertos campos de rigor, como por ejemplo los códigos de departamentos, municipios, que ahora ya se contemplan como tal para la transmisión de, de estas operaciones. Importante destacar que ustedes a este módulo pueden integrarse igualmente desde sus sistemas. Es un módulo totalmente escalable con el cual nosotros nos podemos pegar, por decirlo de alguna forma, o integrar a cualquier sistema y por supuesto que tenemos también el recurso humano técnico como tal para realizar dichas acciones o asesorías en caso que ustedes lo requieran. Muy bien, ahora voy a mostrar mi pantalla brevemente porque quisiera que visualicen la parte del módulo de documentos recibidos. Y voy a proceder a mostrar mi pantalla en este momento. Muy bien. Esta es la pantalla de nuestro facturador electrónico, en el cual yo les exponía hace un momento los 4 puntos fundamentales para realizar la facturación, pero también ahora nosotros agregamos el módulo de documentos recibidos. Podrán notar que en automático pues, están cayendo ciertas operaciones, los proveedores en donde ustedes van a tener ciertas acciones dentro de este módulo, ya sea para buscar por nombre de emisor o cliente a quienes a ustedes les facturan. Tenemos también la parte de la emisión o rangos de emisiones de estos documentos. Aquí ustedes van a poder generar los libros de compra. Hay un reporte también de compras. Solo basta pues con indicar un rango de fecha, por ejemplo. Bueno, yo puedo definir el 1 de junio al día de ahora. Vamos a poner por acá. Y yo simplemente doy clic en reporte de compras o libros de compra. Verán cómo en automático se me descargan estos documentos y ahí ustedes van a poder visualizar las operaciones que hayan realizado. Otro punto importante es que acá ustedes van a poder visualizar el documento, van a poder descargar el documento, descargar el archivo JSON que es parte del documento o eliminar la operación, ¿no? Este módulo está siendo sincronizado también en tiempo real por el tema de las invalidaciones que mencionábamos anteriormente. Recuerden que los plazos para las invalidaciones son de 3 meses para factura consumidor final, factura de exportación y factura de sujeto excluido. En el caso de comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, tienen ustedes un plazo de 24 horas para poder realizar dichas acciones o ser parte de ese evento de la facturación electrónica. Posterior a ese plazo, pues ustedes hacen uso de los documentos utilizados para el tema de los ajustes. Vamos a ingresar también bueno, quiero mostrarles la parte de manufactura, un ejemplo, en el cual quisiera que visualizar cómo nosotros hemos generado 2 tipos de factura de exportación, en el cual dividimos la parte de las exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. El Ministerio de Hacienda como tal, por norma, cuando son exportaciones de bienes, exige lo que son los 5 terms, en caso que estos apliquen, dependiendo pues, de los pactos que se hayan realizado. Aquí están todos los 5 terms indicados por la Administración Tributaria, el recinto fiscal en caso que la operación también lo amerite y el régimen con el cual se realiza dicha operación. La información extra, nosotros le llamamos información extra a la información que se utiliza para el tema de aduanas cuando ustedes pues, exportan ciertos bienes. Para aduanas pues es de importancia ciertos datos, los cuales ustedes los completan en esta sección. Esta sección también es utilizada para que ustedes puedan mostrarla en la representación gráfica
o versión legible del documento que ustedes están generando. Aquí se definen lo que son las condiciones de la operación, si son a créditos 30, 60, 45 días, si hay orden de compra, por ejemplo, o una cotización previa a la venta que ustedes están realizando, el tema de los bultos y bueno, mucha información más. Dentro de este facturador, también nosotros tenemos la posibilidad de agregar una plantilla en Excel con la cual ustedes pueden cargar más de un documento a la vez de manera masiva, en donde cargan los N detalles, hasta 90 líneas o más pueden llegar a cargar dentro de ese Excel, o a veces pues hacemos ciertas integraciones con archivos planos que permite importar esa información hasta acá. Esto es para el caso de una empresa de manufactura que emite documentos bajo esa modalidad, pero también tenemos nosotros la modalidad para una empresa de servicio, en la cual la factura de exportación en el facturador pues, se vuelve un tanto más sencilla por el mismo tema de la operación que se realiza. Este es nuestro facturador electrónico. Está el módulo de DTS enviados, que es donde se transmiten todos los documentos electrónicos. Aquí notarán de que hay ejemplos que hemos nosotros realizado en el cual ustedes van a visualizar la representación gráfica contener, que debe contener el código de generación, el número de control, el sello de recepción y todos los datos de la empresa que está transmitiendo en ese momento la información. Esta representación gráfica para nosotros pues es un estándar que hemos generado. Sin embargo, cada empresa puede tener, por supuesto, su propia representación gráfica, hacer uso de este espacio para publicidad o cualquier tipo de información que quisieran mostrar, así como también cuando ésta se transmite hacia los correos electrónicos, en donde se posee un cuerpo de correo que es utilizado para los mismos fines y se transmite la documentación. Muy bien. Bueno, de mi parte, eso es todo por el momento. Yo quedo a sus órdenes. Si tienen alguna duda, con gusto nosotros la solventamos en este espacio. Muchísimas gracias, ingeniero Mira, por su participación. De igual manera, agradecer mucho al licenciado Guillermo y al ingeniero Guillermo, que también estuvieron anteriormente. Con gusto vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas dentro de la casilla de comentarios, pero de igual manera, si existen adicionales, por favor, poderlo poner en la casilla de comentarios y yo con gusto lo leeré. La primera pregunta dice así: ¿cuál sería el medio de informar una incontingencia en caso que se tenga? Aquí creo yo que le agradeceré a los ingenieros y al licenciado que puedan encender su cámara para que podamos dar respuesta a las preguntas. Ok. Permítanme. Ya. Listo. Con el tema de las contingencias, una forma de notificarlo es a través del evento de contingencia. El Ministerio de Hacienda brinda lo que son dos eventos. Uno de ellos es el de invalidación, otro es el evento de contingencia. Y quiero aquí explicar que el proceso para notificar dicho evento es a través de la generación del evento de contingencia. Una de las modalidades es a través de la transmisión y la otra es el módulo de facturación. Entonces, a través de la transmisión, ustedes envían al Ministerio de Hacienda identificando cuál es la contingencia, el tipo de contingencia que ustedes reportan, la fecha en la que lo están reportando, la hora de inicio y hora de fin de la contingencia. En ese evento, ustedes lo que hacen es reportar todos aquellos documentos que fueron emitidos y transmitidos bajo esa modalidad de contingencia. Posterior a este evento, ustedes o las empresas contribuyentes o emisoras, es obligación que tengan que enviar y transmitir cada uno de estos comprobantes en lote, ya sea en lote o de manera individual, para la obtención del sello de recepción que otorga la administración tributaria. Perfecto. La siguiente pregunta dice así:
Un comprobante de crédito fiscal no puede invalidarse dentro de los 3 meses siguiendo a su fecha, de emisión. De crédito fiscal, de acuerdo a la guía, solo tengo 24 horas para poder hacer la invalidación del comprobante de crédito fiscal electrónico. Posterior a ese plazo no se puede ejecutar ninguna invalidación de dicho documento. Lo que toca en ese momento es hacer un ajuste al crédito fiscal mediante la emisión de una nota de crédito, de acuerdo a lo establecido en el 110 del Código Tributario y en el 63 y 62 de la Ley del IVA. ¿Verdad? O sea, lo que toca sí puedo hacer el ajuste, pero no le voy a llamar efecto o no le voy a llamar momento de invalidación, sino que un ajuste normal que es admitido por la plataforma de facturación electrónica sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta dice así. Si nosotros manejamos inventario en Honduras, tendríamos que anular la factura con la que enviamos el inventario al cliente y dejamos viva la de exportación con la que realmente vendemos al cliente. Cabe mencionar que estamos en una zona franca. Bueno, en esa parte ha sido bien interesante el tema del manejo de la factura de exportación. Y quizás en ese punto, pues voy a dejar al ingeniero Mira, ¿verdad? Porque él estuvo atendiendo varios clientes nuestros en esa materia. Sin embargo, lo que le puedo decir, ¿verdad? En cuanto al proceso de invalidación de la factura de exportación, es que tengo 3 meses para poder invalidar la factura. Sin embargo, esos 3 meses que yo tengo tienen que deberse a eventos por cuestiones de precio, por cuestiones de calidad del producto que yo envié, el traslado del inventario que yo mandé a Honduras. O sea, hay que analizar, digamos, en términos bien particulares cada condición para poder entrar a una invalidación, ya sea una invalidación. Acordémonos que la invalidación del documento en materia de exportación, la invalidación es total, no la puedo hacer parcial. O sea que si yo invalido esa operación, prácticamente tendría que repercutir en el documento, ¿verdad? De la declaración de mercancías que también yo he realizado, ¿verdad? Entonces, es un punto bien complejo en ese tema, porque sí habría que analizar, ¿verdad? La condición. Y en el caso del facturador, sí es factible hacer una invalidación, pero esa invalidación significa que yo tengo que cambiar todo el documento y emitir un nuevo documento. No sé, ahí el ingeniero que puede opinar. Sí, aquí va a depender. Y va a depender realmente de la operación de la empresa, que en este caso esté operando. En algunos de nuestros clientes hacen pues tal cual el ejemplo que nos mencionaban ahí en la consulta, que dejan un documento vivo y el otro lo invalidan. En otro caso, pues simplemente se van con el mismo o a veces generan ciertos documentos de exportación siempre haciendo referencia a la factura de exportación emitida, ya sea para ajustes de precios, etcétera. Pero ahí sí tendríamos que evaluar el caso y el punto que ustedes nos indican. Ok, perfecto, muchísimas gracias. De igual manera, pedirle a la persona que hizo esa pregunta si nos puede dejar su número de contacto, porque de igual manera se le va a hacer llegar de facilidad a los ingenieros y al licenciado para que pues, de igual manera darle más seguimiento directamente a su caso. La siguiente pregunta dice así, buen día, para empresas ubicadas en zona franca, estamos exentos de impuestos y trabajamos con facturas de exportación. Nosotros tenemos dudas con la figura de manejo de inventario. De nuestra empresa sale para Nicaragua, Honduras, Guatemala, productos para guardarlos en bodega en esos países. Para poder sacarlo necesitamos una factura de exportación, pero luego cuando nuestros clientes nos retiran productos de estas bodegas, también debemos de hacer otra factura de exportación. Entonces, antes sí se podría invalidar una y quedarnos con la que sacamos de último cuando el cliente retiraba el producto. Ahora no podemos estar invalidando tanto entonces. ¿Cuál es el procedimiento correcto en este caso? Bueno, en efecto, yo puedo hacer las invalidaciones
N invalidaciones, o sea, puedo hacer cualquier invalidación si yo me equivoco, si yo traslado un producto. La administración tributaria no me va a poner a mí en el ojo del huracán porque yo invalide un proceso 4, 5, 6, 7 veces, lo que sea, las veces que yo lo pueda invalidar por el tema del comercio exterior, que eso me está provocando, digamos, cambios continuos, ya sea que yo estoy trasladando un producto hacia un operador logístico en Nicaragua o en Honduras o a mis bodegas que yo tenga allá en esos países. Entonces, ese proceso de estar haciendo esa factura de exportación y que esté vinculada al trámite aduanal correspondiente, no implica que yo vaya a hacer las invalidaciones futuras que eso conlleve. No sé, el ingeniero, mira ahí, ¿qué opina? Sí, realmente no hay una limitante como tal para que ustedes puedan hacer esas invalidaciones. Incluso por ahí vi que habían indicado de que Zona Franca les había dicho que ese era el procedimiento de poder realizar esas operaciones. Perfecto. La siguiente pregunta es, sí, buen día. ¿Esta plataforma CIETES se tiene a disponibilidad para los dos métodos de facturación, sistema de facturación y sistema de transmisión? Aquí, sí, tienen ambas modalidades. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. Muy buen día. Si me amplían la Quizás, información. Hola, perdón. sí, quizás solo explicar nada más, ya que ahí mencionaban los métodos de facturación y transmisión. El módulo de transmisión es el que les explicaba inicialmente en el diagrama, con el cual la información viaja de manera automática hacia el servicio de transmisión del Ministerio de Hacienda. Y el sistema de facturación como tal es también la versión gratuita que expone el Ministerio de Hacienda, en donde ellos dan el facturador que nosotros les comentábamos, para lo cual requieren ustedes cumplir tres criterios indispensables. Uno es que sean emisores categoría otro, el otro es que sean menos de 100 documentos al mes y los montos pues anden hasta los $10,000 mensuales. Allí ustedes tendrían acceso a la versión gratuita con el sistema de facturación. Ahora, el sistema de facturación nuestro es un sistema de transmisión, pero en algún punto se vuelve híbrido porque nosotros exponemos a nuestros clientes un facturador electrónico, así como también desde las aplicaciones móviles respectivas para que ustedes puedan emitir esos documentos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Mira. La siguiente pregunta es así. Muy buen día. Si me amplían la información respecto al libro de compras, ¿qué podría generar desde el sistema de facturas de facturador 7, ya que de mi parte solo posee todo por el lado de ventas? Sí, en el libro de compras era el que visualizábamos, con el cual nosotros creamos un conector en el que están transmitiendo los documentos y se está sincronizando con el cual ustedes van a... Uy, nos quedamos en mute. de descargar dichos libros de compra y poder sincronizar toda la información de parte de sus proveedores. Como les decía en la exposición, tenemos pues las dos caras de la moneda, por un lado las ventas, por otro lado las compras, y nosotros pues por supuesto podríamos ayudarle a hacer dicha integración o si requiere solo las compras, ya que estén actualmente con otro proveedor o que ustedes tengan su propio desarrollo, pues nosotros con gusto les ayudamos para que ustedes puedan hacer uso de ese módulo de compras y tener acceso a todo lo que son los reportes, los documentos recibidos, el almacenamiento de la información como tal. Ok, perfecto. Y de igual manera, siempre existe otra pregunta, siempre bajo esta misma empresa. Si nosotros manejamos inventario que exportamos hacia nuestras bodegas de Honduras y Nicaragua, tendríamos que anular la factura de exportación con la que enviamos el inventario a bodega y dejamos viva la factura de exportación con la que realmente vendemos al cliente. Cabe mencionar que estamos en una zona franca y no nos admiten nota de remisión para exportaciones. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, sí, en este caso
lo que opera es, como yo estoy transmitiendo, digamos, o estoy mandando mi producto hacia Honduras con una factura de exportación y va hacia mis bodegas o mi depósito en Honduras, esperando que mi cliente me las facture. En este caso, lo que corresponde, ¿verdad? Lo que corresponde es invalidar la factura de exportación original, digamos, por decirlo de esa manera, y luego, pues, emitirle ya la factura de exportación correspondiente a mi cliente que me está comprando, digamos, dicho producto en Honduras o en Nicaragua, donde sea, para poder documentar, digamos, dicha operación. Porque cuando yo mandé mi factura de exportación, prácticamente yo la estoy como, para efectos aduanales, yo la estoy haciendo, pero el remitente, digamos, soy yo mismo, ¿verdad? No se la estoy facturando a un cliente en particular en una primera instancia. Entonces, en ese caso me da a mí la viabilidad de poder hacer yo posteriormente la invalidación de ese documento, siempre dentro del plazo de los 3 meses, y luego emitir una nueva factura para hacer ya la exportación definitiva a un cliente ubicado en Honduras. Ok, perfecto, muchísimas gracias, licenciado. En este caso, creo yo que ya no tenemos más preguntas. Para aquellos participantes que me estaban preguntando sobre la presentación y sobre los números de contacto por parte de CIETES, al finalizar el webinar, se les hará llegar toda la información y de igual manera dentro del apartado va también la información de nuestros ponentes para que ustedes puedan contactarlo directamente. Por nuestra parte, quiero agradecer muchísimas gracias la participación de los ingenieros, los licenciados, a nuestro patrocinador CIETES, de verdad, por traer este tema a la Cámara Alemana. Sabemos muy bien que era un tema de mucho interés por parte de nuestros socios e invitados especiales. Muchísimas gracias de verdad a Guillermo, al ingeniero, al licenciado por acompañarnos en esta mañana, y por parte de la ATK queremos de igual manera invitarlos a participar en nuestros diferentes eventos. Si usted como empresa desea patrocinar o de igual manera participar en los diferentes paquetes que nosotros tenemos para dar a conocer o generar networking para su empresa, no duden en escribirme a mi correo comunicaciones@atk.com.sv para poderle hacer yo mayor información. De igual manera, si no forman parte de los socios de la Cámara Alemana, con gusto pueden escribirle a mi compañera, nuestra gerente de operaciones, al correo negocios@ahtk.com.sv para que ella pueda mandarle toda la información y los beneficios de formar parte de la AHK. Sin más que decir, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta mañana. Agradecer desde luego el patrocinio de la empresa CIETES para brindarnos este tema de facturación electrónica. De igual manera, repetir, al finalizar el webinar se les va a hacer llegar toda la información que ustedes solicitan. Muchísimas gracias, pasen un muy bonito día, quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes por la oportunidad, bendiciones para todos. Adiós, pasen un bonito día, cuídense.